Ya estamos en vivo aquí en el Facebook Live de Árbol Rojo. Estamos en su quinto aniversario y agradezco muchísimo la invitación para platicar con Sebastián Molina sobre su película Las Hostilidades, que se está presentando en este festival y que ha tenido ya un largo recorrido por varios festivales. Estuvo en Morelia, estuvo en FICUNAM, con nosotros. Ujú. Por cierto, que ganó también, en estos dos festivales ganó premios. Es un documental, pues muy interesante. Y Sebastián, bueno, bienvenido. Gracias Abril y gracias Árbol Rojo por la invitación. Eh, es un documental muy interesante por varias cosas, pero quería preguntarte, eh, ahora sí que empezar por lo primero y pues lo más obvio, que es el título, porque pareciera que es lo más obvio, pero no es lo más obvio. Sí. La historia del título me gusta muchísimo y me Ujú. gustaría que nos la contaras y que le contaras al público de Árbol Rojo de dónde vienen las hostilidades. Ujú. Sí, claro. Justo a veces siento que decepciono un poquito cuando cuento de dónde viene el origen del título, pero este esto que es un documental que yo hice por parte de mi año de documental en la escuela, que es el penúltimo año del CCC. Teníamos que hacer un trabajo y me acuerdo yo que un año antes, en las preparaciones yo antes de decidir qué es lo que quería hacer, antes de escoger un tema o decidir qué es lo que yo quería trabajar, fui al Vive Latino con unos amigos y ahí estaba tocando una banda que se llama Panteón Rococó, una canción que se llama Las Hostilidades o que se llama Que Comiencen las Hostilidades, y me acuerdo que creo que es de su último álbum o penúltimo álbum, y es una canción que me gustaba mucho. Entonces me acuerdo que yo estaba en el concierto escuchando esa canción, escuchando estas frases que decía que comiencen las hostilidades, y a mí me gusta mucho robarme los títulos de cosas musicales, de las cosas que hago, como que me gusta tomar de ahí el tema. Entonces me acuerdo que yo pensé como, bueno, no sé qué es lo que yo vaya a hacer, no sé de qué vaya a tratar mi ejercicio de documental, pero voy a escoger este título porque me gustaba mucho cómo sonaba, que no sé qué vaya a hacer, pero se va a llamar Las Hostilidades. Bueno, pues a mí me gustó muchísimo saber que te habías inspirado como en una banda pues de rock urbano de México pues que también que retrata muchísimo, pues yo creo que parte de estas comunidades de las que hablas tú en tu película. En varias entrevistas has dicho que no te ha gustado mucho cómo se ha retratado o cómo, sí, la iconografía que hay de estos lugares específicos de los que hablas en tu película, que se habla mucho en el cine mexicano de la parte rural y se habla mucho de las zonas urbanas de las grandes ciudades, pero no de estos lugares que hay en medio. ¿A qué te refieres cuando hablas de estos lugares de en medio? Claro, pues como pues estos lugares en medio siento que son estos pueblos que son poblados apartados de las ciudades, pero no tienen un estilo de vida a lo que nosotros conocemos como rural, o sea, que ya no dependen de ganado, de cultivo, o como de una infraestructura económica como autosustentable, sino que muchos de estos pueblos son como pueblos que están en medio de ciudades y que la gente que vive en estos pueblos los usa de dormitorios nada más para irse a trabajar a los lugares más grandes. Entonces, siento que estos lugares que están en medio, literalmente, de espacios más grandes que ellos, pues mucho de lo que vemos en la cultura audiovisual o las imágenes que recibimos de estos lugares, pues viene mucho de esta noción como más objetiva, como objetiva entre comillas, del periodismo, del reportaje, lo cual pues siento que es muy restrictivo, ¿no? Porque me parece que estos lugares tienen una cuestión de una identidad muy propia, muy, muy fuerte, muy interesante, que no se ha explorado tanto, que no hemos visto tanto, o al menos no como a mí me gustaría verlos, a estos lugares que conozco. Y entonces, pues sobre esta misma línea, de que pues para mí el documental es cine y es lenguaje, eh, yo sentía que quería ver estos lugares en una cuestión más,
pues sí, con cierta identidad iconográfica, con cierto lenguaje audiovisual, cinematográfico, que por lo regular no encuentro cuando veo que se retratan este tipo de lugares como ya comenté, como de esos lugares que me ha tocado ver o que me ha tocado estar, que me ha tocado presenciar con mi propia familia y así. Entonces, pues mucho del origen también de este documental era como esa necesidad de sacar eso, como de sacar esas imágenes que a mí me llamaban mucho la atención y verlas en una pantalla grande. Me acuerdo, creo que ya lo he mencionado en algunos otros lugares, pero este, tenía mucho la referencia de una entrevista que le hicieron a Harmony Korine, que tal vez es medio apócrifa, no sé bien dónde la leí, pero a Harmony Korine cuando le preguntaron como por qué hizo Gumo, él decía pues porque quería ver a un niño sin playera con un sombrero de hojas de conejo, o sea, como ese era su motivo, ¿no? Como el ver algo que él quería ver en pantalla grande, entonces yo quería ver en pantalla grande a mi familia, quería ver en pantalla grande al pueblo de mi familia, a sus amigos, a mis tíos, y eso fue también mucho como de mi curiosidad de sacar esta película y en el por qué también decidí hablar de esos temas y mostrar esos lugares. Sí, hablas de, vamos a decir qué pueblo es, o qué lugar es, porque ahorita es un espacio que ha estado muchísimo en los medios a partir Ujú. de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y es Santa Lucía. Es un lugar que yo creo que antes del aeropuerto mucha gente no teníamos ni idea que Ujú. existía, ¿no? Yo creo que son estos lugares justo en medio que como que los ves pasar porque por ahí es la carretera para ir a Pachuca o para ir a otros lugares y nada más como que los ves pasar y sabes que ahí hay una base militar y no sabes en realidad qué hay alrededor, ¿no? Tú le das como vida y voz a este espacio justamente a través de tu familia, que esa es la otra cosa que quería como que nos contaras, o sea, ¿cuál es tu vínculo y tu relación con este pueblo? Entiendo que tú no creciste ahí, o sea, tú no viviste ahí, pero cuéntanos, ¿cuál es tu vínculo con Ujú. este espacio y quiénes son estos personajes que nos retratas? Claro, pues mi vínculo este es el pueblo de la familia de mi papá. Mi papá vivió ahí toda su infancia y juventud hasta los 18 años que decidió salirse del pueblo para irse a estudiar a la Ciudad de México y tratar de tener una vida allá. Pero pues toda la relación que tengo con este espacio es un lugar en el que eh, pues no sé, yo voy cada 15 días a ver a mis primos desde que soy niño, desde que tengo como memoria, mi papá siempre nos lleva a ver a mi abuela. Es un espacio en el que tuve también como primeras experiencias de muchas cosas, como de aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar. O sea, es un espacio en el que tal vez no viví ahí y claramente es algo que también trato de denotar mucho en el documental, de que yo no he tenido el tipo de vida que mis primos han tenido, que mis tíos han tenido, y que mi punto de vista pues es el de alguien que tiene cercanía con estas personas, pero que al mismo tiempo es alguien externo, ¿no? Que es algo que me parece como importante denotar el punto de vista, porque creo que es como muy fácil caer en ejercicios morales o éticos o decidir como que está bien y que está mal. Y creo que sobre todo en el documental, que es importante denotar la subjetividad, o al menos en como yo veo el documental, me parece importante como establecer estas distancias. Am, pues sí, bueno, volviendo un poquito a la pregunta, es mi familia, son amigos de mis tíos, son primos de mis primos, son mis propios primos, es como mi primer círculo sanguíneo y el segundo círculo sanguíneo, la mayoría de los que aparecen. Perdón. Más, salen más personas que son como conocidos de la familia, amigos de la familia, y pues sí, digamos que esa es la relación que tengo con las personas y con el espacio lo menciono ahí como vengo de acá, pero al mismo tiempo no pertenezco como a este lugar. Me llamó mucho la atención justamente esa frase de no pertenezco, porque
toda la película en realidad también habla justamente de la fuerza de pertenecer a una familia. O sea, evidentemente tú eres parte de esa familia y hay un vínculo afectivo con ese espacio, con esas personas, con el lugar. Y entonces me pareció a mí como muy fuerte reconocer que a pesar como de todo eso, sientes que tú no perteneces a ese mundo. Sí. O sea, y de hecho me llamó mucho la atención la frase, el testimonio con el que terminas, donde habla, me imagino que es uno de tus primos, de la fuerza de la familia y que la familia no necesariamente tienes que estar ahí, o sea, puedes estar distanciado, puedes vivir en otro lado, pero la familia siempre va a estar ahí y es lo más importante. Es un testimonio que pones 2 veces en la película, en 2 momentos distintos, para cerrar y como, no sé, como a la mitad más o menos, lo sacas, pues a relucir, ¿no? Con yo asumo que es tu primo porque están ahí todo el tiempo, el chavo que está platicando, bueno, más bien con el que estás platicando, pero también con el que están las niñas, que son, no sé si son sobrinas o primas chiquitas, pero está ahí con ellas y ves ese vínculo fuertísimo entre él con ellas. Sí. O sea, hay un amor ahí que explota en la pantalla. Me parece un momento muy hermoso cuando él se vuelve como que a convertir en niño para jugar con ellas y expresarles como su cariño. Y de ese testimonio y de esos momentos, de pronto vas a otra persona, no sé quién es, pero que está hablando también de la importancia de la familia, que está en el ejército y que les meten pues toda la idea de que primero está la patria, primero está el ejército, y él dice sí, 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 pero en el fondo creo que no, y si tú te metes con mi familia, te metes conmigo y te rompo, Ajá. ¿no? Sí. Ese testimonio es un contraste fuerte, pero deja muy en claro lo que yo creo que para ti significa la familia, la familia, tu papá, tu abuela, estos momentos no solo de que tú retratas en vivo, sino lo que hay de material de archivo de tu familia, de esos momentos en donde tú eras chiquito, supongo, Sí. ¿no? Porque no te reconozco, pero supongo que son esas fiestas infantiles Ujú. de años atrás. Y no sé, es complejo el asunto de reconocer, no pertenecer a ese espacio. ¿Por qué sientes que no perteneces? Eh, Porque creo que vuelvo un poquito como a lo que decía antes de yo cuando estaba como trabajando esta noción de hacer ese documental, pensaba mucho, bueno, la escuela nos da 15 días para hacer el ejercicio, y entonces, y nos da 2 meses para prepararlo. Entonces yo sentía como de que yo tenía que trabajar algo que yo conociera o algo con lo que yo estuviera familiarizado, porque hablar de cualquier otra cosa, sentía que, pues no, para empezar, nunca siento tener como la autoridad para hablar de ningún tema, y siento que sobre todo si a eso le sumo que es algo que apenas estoy descubriendo y conociendo, pues se iba a sentir deshonesto el acercamiento, el trabajo, etcétera. Entonces decidí trabajar con mi familia y al mismo tiempo de estar trabajando con mi familia, pues también fue darme cuenta de cosas como eso que te decía, ¿no? Como de que ellos, por más que tengamos como esta unión, yo al hacerles un retrato de ellos, es un retrato que está como hasta cierto punto sesgado, porque por más de las experiencias que hayamos convivido juntos, lo que hacíamos de niños, y luego, bueno, en general todo eso, por más que tengamos experiencias similares o un crecimiento en conjunto, ahí mismo se dice, ¿no? Como que cada quien ha tomado su camino y eso ha hecho que cada quien haya tenido como distintos puntos de vista o de qué es lo que pienso que es el docu. Creo que el docu es como un coming of age, como a distintos tiempos, o sea, como es el retrato de este lugar y de lo que es crecer en estos espacios. Y entonces, pues, siento yo que en general en el documental eh, es
fácil creer que tienes ciertas respuestas o es fácil creer que tienes como ciertas soluciones y pues para mí justo pienso todo lo contrario, entonces por eso digo que no pertenezco a este lugar, porque sobre todo hablando de este pueblo que ahorita está como teniendo más, más atención mediática o hablando como de estos lugares que pues claramente los atraviesan situaciones de violencia, de inseguridad, de muchas cosas. Yo sentía que era muy peligroso establecer algo objetivo porque eso iba a llevar la atención hacia está mal esto, está mal la cuestión de eso, de la violencia, de la inseguridad, etcétera, y se iba a desviar de mi verdadero tema, que era el crecer y la familia. Entonces también por eso la familia, el tema familiar es algo que une estructuralmente también el documental, porque eh, por más que veamos como todas estas situaciones, creo que lo que le da humanidad al documental es ver cuando jugamos, ver cuando salen los niños, cuando mis primos agarran a los niños más chiquitos. Son esos momentos, cuando los niños están con la carreta y se les caen uno y van con el abuelo. Para mí esos son los verdaderos momentos de un retrato y todo lo demás pues es como una contextualización que me parece que tiene que existir. Pero el tema principal de este documental para mí era el crecer y la cotidianidad. Y esa cotidianidad que estará atravesada por muchísimas cosas, pero sigue siendo una vida que se vive en ese tipo de lugares y por ende, bueno, y sí, por eso también el tema de la familia pues era muy, muy importante porque es lo que me une también ese espacio, es lo que nos une a todos los que estamos ahí siendo representados y por eso digamos que esa es como la espina dorsal de este documental. Ahora, otra de las cosas que es como digamos, la decisión artística o estilística que usas es la evocación, o sea, tú estás hablando en primera persona, es como la evocación de tu familia, de tu infancia, de todo, es un ejercicio como de memoria, pero es un ejercicio de memoria coral. O sea, no hay bueno, yo creo que tú eres el protagonista, pero en realidad eres un protagonista que está todo el tiempo detrás, ¿no? Estás como observador de eso que recuerdas y tomas las voces de muchas personas. No sé si todos son tu familia, yo creo que no todos, pero hay una decisión de no darle como protagonismo a uno o a otro, sino de hacer una película bastante coral. ¿De dónde viene esa decisión? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué tomaste esa postura, digamos, estilística? Sí, pues yo tenía mucho esta idea de hacer como este retrato a varias voces, como hablar de algo a partir de las tangentes, no como de las líneas rectas, ¿no? Entonces, a partir de las tangentes ir formando una imagen, que es lo que, bueno, me inspiré mucho más como en una cuestión literaria, no tanto como cinematográfica, que fue la literatura de Juan Rulfo, la literatura de Juan José Arreola, o sea, con Pedro Páramo, La Feria, que son estos retratos de de Pedro Páramo, es el retrato de Pedro Páramo a partir de toda la gente que conoció a Pedro Páramo, ¿no? Y La Feria, pues es el retrato de un espacio, de un pueblo, a partir de todas las personas que habitan ese pueblo en distintos tiempos. Entonces, yo tenía mucho esta idea estructural que quería llevar al cine porque, bueno, igual eso es como un dato curioso, pero Juan Rulfo escribió Pedro Páramo a partir de que vio Ciudadano Kane, que Ciudadano Kane pues básicamente es lo mismo que Pedro Páramo, es como esta estructura del retrato a partir de la gente que conoció a Kane. Entonces, pues quería como volver a hacer pues como ese ejercicio también cinematográfico de crear, lo que decía hace ratito, de crear una imagen a partir de las tangentes. No, es muy lindo. Yo creo que ese es un valor de la peli muy hermoso, que se usa poco, siento, en el documental, o sea, como que siempre es a partir de un retrato, de las líneas directas, de las líneas rectas, ¿no? Y te vas enterando como de todo, como de una manera muy casual, y de pronto vas entendiendo un contexto, pues muy hostil,
muy, pues, de mucha violencia, o sea, que está atravesado por la violencia. Para mí fue tremendo la narración de dónde estaban, o sea, de estos espacios donde jugaban los niños y que estaban como en un momento como de mucha felicidad, pero que de pronto pues encontraban sangre en las piedras, que eso significaba o que había habido una pelea tremenda y alguien había sangrado, o que alguien se había muerto, no sabemos, o sea, no sabemos, pero sangre en las piedras quiere decir que hay violencia ahí, a Sí, flor de piel, y que es el entorno donde están jugando los niños. Esos contrastes que haces todo el tiempo son tremendos. sí, o sea, incluso también los niños que también juegan con piedras, ¿no? O sea, el tipo de juegos que llegamos a hacer ahí en esos espacios, ¿no? Pero eh, sí, o sea, también, bueno, un poquito como complementando la pregunta anterior, eh, entonces, también por eso era importante como poner estos distintos niveles de narraciones, donde teníamos como lo que te decía yo, como un personaje que está, como este visitante que está como recorriendo de nuevo estos espacios, luego mi primer núcleo familiar, y luego en tercero también como toda esta gente que vive acá y con respecto a la hostilidad que se vive en estos espacios, pues también es hablar desde las tangentes y no llegar desde las líneas rectas, pues me ayudaba también en una cuestión de que no, yo no tengo por qué ser explícito, yo no tengo como por qué ser como denotar sí, no sé, o sea, siento que como este término, ¿no? Como de la pornomiseria, siento que hablar de las maneras directas, como que es muy fácil caer en eso y es muy fácil deshumanizar, es muy fácil como el no sentir empatía por las personas cuando llegas de esas maneras, a como conocer, ¿no? Siento que es como literal llegar y poner la cámara enfrente de alguien y decir como, mira cómo está esto, cuando pues no, se tienen que tratar las cosas pues como con mucho más respeto, con mucho más, distancia, saber dónde uno está parado, por más que uno no entienda a la otra persona. Entonces, para mí la distancia es algo como bien, bien importante que siempre se tiene que mantener. Y que también es algo que me acuerdo que mis asesores me decían, o sea, yo les decía a mis maestros como que estaba preocupado de que las imágenes que yo pusiera se llegaran a sentir como eso, ¿no? Como pornomiseria. Y entonces también, pues mi acercamiento, eso como en cuestión de cámara, pues justo no tengo muchos planos cerrados, porque siento que los close-ups como que ameritaban llegar como a esa línea de pensamiento, como de como el plano detalle de lo que está mal. Y entonces, pues más bien mucho de lo mío es como siento que es observacional y dejar que las cosas como que también sucedan y ver esos espacios a partir de la integración de los espacios con las cosas que suceden, las personas que están ahí, las narraciones. Entonces, pues, por ejemplo, yo en las narraciones tendré momentos que pueden ser choqueantes, pero la imagen nunca lo es, me parece. Me No, parece que la imagen es, que es algo así como mucho más observacional y es lo que me decía Ernesto Pardo, que fue uno de mis asesores, me decía, pues es que no necesitas justo cerrarte y ver eso porque cuando la gente me está mostrando sus tatuajes y veo atrás la pared carcomida con los grafitis, yo entiendo qué tipo de lugar es ese. O sea, no necesito que tú me hagas así como el close-up o el insert específico de ese tipo de cosas, ¿no? Sino que al estar viendo que sucede la vida, se dan a entender muchas de estas cosas sin tener que denotarlas gráficamente. claro, no, pero y al mismo tiempo, o sea, no, el documental, o sea, te muestra como estos contrastes porque de pronto también estás viendo muchísima vida y muchísima esperanza también. O sea, estos niños, la mirada de estos niños que se retratan, la verdad es que te dan muchísima esperanza, te dan muchísima, pues no sé, una sensación de una inocencia y de un futuro que de pronto contrasta con estos comentarios de algunos otros personajes de no queremos, o sea, yo quiero vivir rápido, ¿no? Uh Y -huh. hay otros, hay el primo que dice, no, yo prefiero vivir pobre, pero mucho tiempo, ¿no? O sea, estas reflexiones de la temporalidad de la vida,
y de lo complejo que puede ser estar en una situación como esta, en donde dicen, bueno, algunos agarraron la pistola pues porque estaba ahí también, o sea, estaba como al alcance de la mano, no les hacía falta realmente nada. Estas reflexiones que hacen son súper interesantes y nos dejan ver una complejidad que normalmente estos espacios noticiosos o periodísticos a veces no dejan ver, ¿no? A veces solamente es el blanco y negro de la violencia, todo esto está violentísimo y entonces está horrible y como que pareciera que no existe lo otro, ¿no? Y Claro. entonces pareciera que no hay escape. Y yo creo que justamente tu película nos da estas tonalidades pues que nos dejan ver a un espacio que pues transita entre muchas cosas. Sí, y que justo creo que es algo que pienso mucho también de mi película, que siento que es algo que no da respuestas, más bien creo que es, a veces siento que muchas veces como que queremos tener una opinión concreta hacia algún asunto en específico, pero a veces nada más el mayor ejercicio que podemos hacer es como guardar silencio y escuchar a los demás, ¿no? Y a partir de eso, pues ya generar algún tipo de, de duda en uno mismo, de pensamiento, pero siento que es esto, este documental es un ejercicio que hice con mis primos, que me gusta mucho verlo así, siento que que esto no es un statement sobre nada, o sea, esto es, yo y mis primos lo relaciono mucho con el graffiti, yo y mis primos fuimos, grafiteamos el zaguán de alguien y nos fuimos. Es como es un retrato temporal de nosotros en este momento de nuestras vidas, en este tipo de lugares y ya, o sea, como que ahí se queda como esto, porque ahorita también el pueblo es bien distinto, o sea, esto lo hace un año, ya va como para el año, y que terminé como ya el corte final y todo, y ahorita el lugar donde había llano, ahorita como ya está el aeropuerto, pusieron muros, entonces antes veías la nada, veías como un vacío, y ahorita ves un muro enorme que ya cierra lo que es el espacio del pueblo, ves como la tierra que está rota porque empezaron con maquinarias a cavar para hacer acueductos o con los bambús que encontraron o con todas las cosas que estaban haciendo, y el espacio también ya se siente muy distinto, entonces en alguna entrevista me mencionó algo bien bonito, ojalá me acordara quién me lo dijo, pero yo le mencionaba esto, que es un espacio que ahorita ya cambió mucho y me dijeron, entonces lo que hiciste es como el retrato de este lugar en este momento, minutos antes de que todo cambiara drásticamente. Y siento que es algo lindo también, o sea, como que ahorita el pueblo que se ve en la película es un pueblo visualmente ya muy distinto a lo que sería si vas ahorita a esos espacios. ¿Y cómo crees que estaría transformando esa comunidad, ese pueblo, una obra como de las dimensiones que se tiene ahorita? O sea, ¿tú has visto el impacto dentro de la comunidad? O sea, que la comunidad cambie, no nada más Ah, físicamente el pueblo, sino la comunidad. ¿Crees que eso va a ser muy diferente de cómo era, de cómo se percibían ellos? pues creo que es nada más una cuestión momentánea, o sea, tendría que estudiar más al respecto de lo que está pasando, pero, o sea, lo veo con mi familia, o sea, uno de mis primos fue a trabajar con los excavadores y a partir de eso, pues, le dieron trabajo por un periodo de 6, 7 meses, entonces, mucha gente del pueblo está yendo como a ayudar a las obras, a trabajar, a tener como un recibimiento económico de eso, pero pues también sabemos que es algo que es temporal, o al menos yo lo siento así, que en cuanto se termine, pues se va a acabar esa chamba y van a tener que buscar otra cosa o volver como a lo que estaban haciendo antes. Entonces siento que mucho es como lo apabullante que es el momento, pero pues también pasa mucho, o sea, por ejemplo, yo aquí en Ciudad de México, cuando era niño vivía en Culhuacán, que es como por Avenida Tláhuac conectándose con Xochimilco. Y hay una parte de ahí que me fascina mucho porque es un lugar que por un lado del río ves la ciudad y ves las unidades habitacionales, se siente la urbe. Y por el otro lado está el río y luego se corta y ves el llano, ves la nada.
Y en medio de esos dos caminos hay un sistema como de tubos de concreto, de unos 20, 30 tubos de concreto abandonados, que es como un registro de una obra pública que en algún momento se planeó hacer y se estableció como, ok, vamos a terminar de urbanizar esta parte, pero al final se quedó olvidada. Porque es lo que siento que pasa mucho con las periferias de la ciudad, con esos lugares que están en medio, y pienso mucho en ese lugar y pienso mucho como en esta idea del progreso, como siempre se queda como en una promesa, o al menos como por lo poco que he visto o lo poco que conozco, me parece que se queda ahí siempre, o sea, se queda eh, en cortinas de humo, no sé cómo explicarlo realmente. Y es, al menos para mí es la idea o la imagen que a mí me genera, pues, estos cambios que parece que están sucediendo en el pueblo, pero pues que al final puede ser que todo termine igual que como antes, nada más se va a ver distinto. Ya, pues digo, creo que tienen mucha razón. De alguna manera, ese pueblo ya no va a volver a ser el que retrataste, Uh -huh. ¿no? Y tu película será un testimonio de cómo era. Y bueno, a lo mejor regresas en un tiempo más y ves cómo ha cambiado, ¿no? Estos pueblos que se supone que no cambian y que parecen estáticos, pero en realidad todo el tiempo están cambiando. Uh Y -huh. un poco lo vemos, ¿no? Cómo a través de esas narraciones, cómo se ha ido transformando el espacio y también cómo fueron transformándose un poco las relaciones y los vínculos de este pueblo con los de fuera y con Uh -huh. cómo fueron impactando justamente este lugar. Y esto que está pasando ahorita seguramente lo va a impactar de otra manera y como más drásticamente, yo creo. Sí, no, y justo, o sea, más bien, tal vez no me di como a entender bien, pero, o sea, lo que quiero decir es que incluso con todas estas cosas que están pasando, la vida continúa, ¿no? O sea, la vida cotidiana es la que permanece, son estos vínculos, familiares o el crecer en esos lugares, pues, es lo que se mantiene, o sea, la gente sigue durmiendo ahí, sigue comprando pan y leche, ¿sabes? O sea, como que a eso me refiero, de que hay muchas cosas que están pasando, que atraviesan a los lugares y a las personas, pero la cotidianidad es lo que pues, siempre continúa, siento yo, y es lo que no cambia tanto, creo. Sí. Ahora, digamos, para ir a lo mejor cerrando, hay algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que en general no debe ser nada fácil, entrevistar a tu papá, Uh -huh. ¿no? Como que no lo he visto en muchas ocasiones y creo que justamente es difícil porque es complicado mantener esa distancia con alguien tan cercano como puede ser tu papá, ¿no? Y esa entrevista del final es muy linda de justamente la historia como él decide dejar y de pronto hay como una pregunta, yo me hice una pregunta de si tú piensas cómo habría sido tu vida si él no hubiera decidido irse. Sí, claro, sí, es algo que también es una pregunta que me he hecho varias veces y que también siento que la trabajé en ese documental, tal vez no de una manera explícita, pero sí de una manera como para mí de ver, de imaginarme un poco cómo serían las cosas que yo pensaría o que yo vería si mi papá se hubiera quedado ahí, si yo hubiera crecido de tiempo completo en estos lugares. Y claro, o sea, también la entrevista con mi papá fue muy enriquecedora porque siento que estructuralmente ayuda a cerrar la película, pero también creo que al menos a mí como que me estableció como muchas cosas a partir también como de los silencios. Sentía yo que de pronto mi papá no me decía tantas cosas o como que como él la historia que ha tenido allá y que también es algo que yo tenía que respetar, ¿no? Como las cosas que él no me quería contar o las cosas que a él prefería como guardarse para él mismo.
y, y que al final de todo, pues creo que termina por formar también lo que son los lazos familiares, ¿no? Como el, eh, el querer, el respetar a una persona, el tenernos cariño y al mismo tiempo, pues no, pues, no sé cómo explicarlo, como no tener que saber todo de las personas, o sea, como simplemente a partir del cariño tratar de entender. Y eso en la relación con mi papá, pues también me ayudó mucho como a, a ver de dónde él viene, y bueno, no sé, siento que estoy divagando, pero, este, No, pero pero sí. no sé si tú habías tenido una plática así antes de hacerle esta entrevista o si esta entrevista te ayudó a establecer como una parte de la historia que no conocías. Sí, yo sabía cosas, y como del por qué mi papá se había ido, de por qué mi familia llegó a ese pueblo, como los problemas que habían tenido, y cómo de alguna manera como que tuvieron que medio escapar de la Ciudad de México y quedarse ahí. Am, yo sabía esas cosas, pero creo que nunca, son como esas cosas que sabes de tu familia, pero nunca te habías como tomado el tiempo para hacerlo. Y cuando te tomas como la formalidad de, ok, estas son las cosas que yo te quiero preguntar y son las cosas que quiero saber de ti, siento que descubres como otro mundo. Sí, exacto. Eso. Bueno, hay dos cosas que te quiero preguntar ya para terminar y una es la música. Ujú, Eh, ¿Cómo decidiste? Hay como una mezcla de música muy hip hopera, pero también como, soy malísima en los géneros, pero ajá. es una música que no es hip hopera, es más como ponquetera, no sé, es más estridente. De dónde viene? ¿Por qué tomaste esas decisiones? Sí. Bueno, creo que hay como varias capas musicales. Está como la música hip hop o como de reggaetón y rap, que es como lo que escuchan también mis primos, la música que ellos hacen. Hay una canción de reggaetón que quien la canta es uno de mis primos. Está como la música que se escucha en esos lugares, o sea, como música más regional, como más como del bajío para arriba, o sea, como más de guitarrones y así. Y luego está la otra música, está más estridente, como más tipo shoegaze, como tipo Sonic Youth y esas cosas, que esa no es música ni que escuchan mis primos, ni que se escucha en esos lugares, pero es música que a mí me gusta. Y me acuerdo que igual lo estoy contando de una manera muy apócrifa, pero hicieron una entrevista a Denis Villeneuve cuando hizo la película de Incendios, Ajá. que ves que empieza con una secuencia donde están rapando a los niños en una situación de guerra en el Medio Oriente y está sonando You and Whose Army de Radiohead. Entonces le preguntaron a Denis Villeneuve de por qué hizo eso y él dijo, bueno, pues es que porque es una ficción y porque es una ficción contada desde el punto de vista de un extranjero. Si yo pusiera la música como más regional que se escucha en esos lugares, yo estoy vendiendo o estoy engañando a las personas como que esto es algo real. Por más que estas cosas sucedan en la vida y en el mundo, esto es una ficción que yo estoy construyendo de alguien de alguien que es occidental, que no pertenece a esa zona, a esa región. Y entonces lo mismo yo eso lo transporté a mi documental, de voy a poner música que es la música que yo escucho porque es mi punto de vista, es mi distancia con las cosas, y al mismo tiempo de que también siento que toda esta música que viene como desde el grunge y de la movida de Seattle, como de estos lugares americanos que también están como medio en la soledad, sentía yo que también, o sea, como que yo visualmente también relacionaba mucho ese tipo de música a lugares vacíos. Entonces, es música que me gusta y es música que yo relacionaba con espacios para enmarcar mi distancia con las cosas. Muy bien. Y finalmente, quería que me dijeras cómo filmaste, porque toda la película es como, pues con grano reventado, justamente como película, como una película del pasado, como Ujú. evocativa. ¿Cómo la filmaste? Si filmaste en 16 o... Sí, de hecho, yo conseguí como varios material de 16 milímetros,
me compré en eBay una cámara como tipo Bolex, de esas de cuerda, entonces mucho grabé con eso también. Mucho del material que yo conseguí era vencido, o sea, era material que se venció en el 2002, o sea, hace 20 años que se venció ese material. Y Claro. entonces cuando yo hice mis pruebas, pues vi que era un material muy sucio, muy reventado. Pero pues también era el material que yo tenía, entonces era como apropio las cosas que tengo a lo que quiero contar. Entonces, bueno, además de eso también tengo cosas en anamórficos, cosas en digital. Yo en la escuela me especialicé como cinefotógrafo, entonces como que yo tenía como esta curiosidad de sacar todas las cosas que quería como aprender y desaprender que me enseñaron en la escuela en cuestiones fotográficas. Siento yo que también veo esto como un álbum debut. Siento que es algo como que de pronto puede ser muy visceral porque es intentos de muchas cosas que quiero hacer o que quise explorar. Entonces, por ejemplo, el sistema de anamórficos, que es cuando las imágenes están como muy barridas, cuando tenemos como estas cuestiones como no nítidas, yo las relacionaba mucho con la memoria, porque la memoria no es algo que recordemos eso con nitidez. Entonces, cuando me hablaban de cosas o cuando hacíamos cosas que hacíamos cuando éramos niños, como tronar cohetes, andar en bicicleta, ahí es cuando yo usé, por ejemplo, los formatos de anamórfico, porque pues vienen de la memoria, es una cuestión que no es nítida. La cuestión como más vivencial, cuando son los niños jugando en el presente, las situaciones como que están pasando ahorita, pues fue la cuestión digital, como más objetivo, con los lentes objetivos, o sea, los lentes normales, y como un poco seguir como la vida que hay ahorita en este momento. Y el 16, pues yo al ver como este material que estaba muy reventado, que estaba muy viejo, yo lo relacioné pues con los puntos de vista, siempre aparece más cuando está hablando la gente que ya llevaba años viviendo ahí. Entonces se sentía como un video casero, porque pues era una cámara 16 como de cuerda, o sea, no era una cámara profesional, y tenía mucho esa textura, como una textura sucia, como de algo que te encontrarías también, como si buscaras en el archivo familiar. Entonces, eh, como que dividí un poquito así también la estructura visual del por qué estos distintos formatos. No, yo creo que lo logras muy bien, trasladas muy bien, comunicas muy bien justamente esas sensaciones evocativas de memoria, sí, de recuerdos contrastados con los momentos presentes. Yo creo que lo logras muy, muy bien. Pues muchísimas felicidades, mi querido Sebastián. Espero que este documental siga también su camino todavía. ¿Tienes algún otro festival próximo? Sí, tengo un par. Aquí en México vamos a estar en el Documenta, en Querétaro, y en el Festival de Documental de León. Tengo otros que creo que no puedo hablar de ellos todavía, Ok. pero espero pronto comentarlos. Pues muy bien, te estaremos siguiendo el paso, desde luego. Y pues muchas felicidades porque has cosechado ya varios premios y varios reconocimientos. Y espero que sea un álbum debut y que luego vayas concretando todos estos intentos que echaste a andar ahora. Sí, muchas gracias, Abril. Estuvo muy entretenida esta plática. Qué bueno, pues muchas gracias Árbol Rojo y ustedes sigan disfrutando de este 5º aniversario de este festival fantástico ahí en Chetumal. Hasta luego. Bye.